la vamos a encontrar en el artículo 6º, fracciones tercera y cuarta, donde a solicitud de los gobernados, en principio, toda información se les debe hacer de su conocimiento, toda información que requieran, toda información que soliciten. Ahí nos habla tanto la fracción tercera, en el sentido de que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, y la fracción cuarta que nos indica: se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Siguiendo con esta introducción, también debemos recordar que el propio texto constitucional establece limitantes al derecho de acceso a la información, limitantes que no pueden llegar al extremo de hacer nugatorio, de desaparecer este derecho, porque ya veremos que en ocasiones, por ahí hay algunas disposiciones generales que pretenden dar tal protección a la vida privada o a intereses públicos que llegan al extremo de minimizar el derecho de acceso a la información. Nos referimos entonces a la limitante primero prevista en la fracción primera del artículo 6º constitucional, que nos dice que podrá reservarse la información por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que, si bien hay una delegación al legislador para que determine en actos formal y materialmente legislativos cuáles son los supuestos de información reservada por afectación al interés público, esta reserva no es absoluta, esta delegación no es absoluta. Es decir, el legislador no puede libremente determinar qué información es reservada tutelando un supuesto interés público. No, si el legislador se excede, podrá impugnarse la constitucionalidad de esas normas que nos dicen cuáles son los supuestos de información reservada, y podrá declararse su inconstitucionalidad. Recuerden que este derecho de acceso a la información no solamente está reconocido en el artículo 6º constitucional, también está reconocido por tratados internacionales aprobados y ratificados por el Senado de la República, que son parte del orden jurídico nacional, y por ende deben respetarse esos derechos y no llegar al extremo de hacer nugatorio, de tornar totalmente ineficiente este derecho de acceso a la información. La otra limitante, que la vamos a encontrar también ahí en el artículo 6º constitucional, es la protección, la tutela al derecho a la privacidad. Este derecho a la privacidad, que ya sabemos que consiste en una prerrogativa de la que gozamos los gobernados a decidir qué información relacionada con nuestro ámbito patrimonial y el estrictamente personal se va a mantener en nuestro dominio exclusivo. Tenemos esa prerrogativa constitucional. Y también sabemos que se ha reconocido que este derecho a la privacidad tiene un núcleo con mayor protección, que es el derecho a la intimidad, que se refiere a todas aquellas características o rasgos distintivos de una persona, atendiendo a su condición física o a sus preferencias. Hay una mayor protección, hay una mayor tutela, y ya veremos cómo trasciende esto, por ejemplo, a la regulación expedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección de datos personales. En la última parte de la intervención de Rafael Cuello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado explicó que cuando se emiten resoluciones, la población puede conocer el resultado solo en versiones públicas, salvo excepciones, y no se puede generar una consulta física de los expedientes judiciales. En cuanto a la relación entre la Suprema Corte de Justicia y sus trabajadores, Cuello Cetina comentó que las prestaciones son información pública y se debe permitir el acceso a ellas. Finalmente, habló sobre la tutela del derecho a la privacidad respecto a las personas morales. También les hacemos mención de dos criterios importantes del Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte, donde primero surge el tema sobre la tutela del derecho a la privacidad respecto de las personas morales. Como saben ustedes, la actual Ley Federal de Transparencia, expedida años antes de la reforma al 6º constitucional, únicamente tutela derechos, o mejor dicho, datos personales de las personas físicas. No tutela
datos personales de las personas jurídico-colectivas. Y sucede que en otras latitudes, por ejemplo en España, tampoco se da la tutela de datos personales de personas jurídico-colectivas, pero en Argentina, por ejemplo, sí existe esta protección. En el caso de la Suprema Corte, la regulación derivada de la reforma al Sexto Constitucional sí protege datos personales de las personas jurídico-colectivas. Y este criterio nos viene a explicar cuáles son las razones, los argumentos que están detrás de esa normativa. Y ahí no es más que reconocer cuál es el alcance que le ha dado la Suprema Corte a los derechos fundamentales. Si no hay restricción en la propia Constitución, un derecho fundamental va a ser también gozado por las personas jurídico-colectivas en la medida en que no se refiera a aspectos que tienen que ver con la esencia de una persona humana, es decir, aspectos físicos, aspectos ideológicos. De ahí que un derecho a la vida sabemos muy bien que no pueden gozar de él las personas jurídico-colectivas. ¿Qué sucede con este derecho a la privacidad? Bueno, la regulación de la Corte y sus criterios nos dice, es cierto que el derecho a la intimidad pues no puede ser tutelado a las personas jurídico-colectivas. Sin embargo, los demás datos personales, los que tienen que ver con los aspectos patrimoniales, bueno, de ellos sí gozan las personas jurídico-colectivas. Entonces sí gozarán de esta protección, no respecto del núcleo duro, pero sí de lo que podríamos denominar como un perímetro del derecho a la intimidad, que viene siendo el resto de los datos personales, es decir, datos relacionados con el patrimonio de las personas jurídico-colectivas. Este otro criterio, ya de 2006, nos dice que debemos recordar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un ordenamiento que no solamente tutela el derecho de acceso a la información, también tutela datos personales. Debe haber entonces un equilibrio en la interpretación de esa regulación. Pasemos ya a la materia de nuestro análisis, que es la diversa información judicial. Hemos dividido, como lo hace la doctrina, en tres diferentes ámbitos esta información. La información estrictamente jurisdiccional, que tiene que ver con el criterio sostenido por los tribunales, que tiene que ver con la documentación que obra en los expedientes judiciales. Por otro lado, vamos a hablar de una información institucional que tiene que ver con el ejercicio de la potestad sancionadora, disciplinaria, en relación con los servidores públicos del propio Poder Judicial, que tiene que ver con el sistema de carrera judicial, con los concursos para ir ascendiendo en las categorías de esta, y que tiene que ver con un tema de gran relevancia que es la estadística judicial. Finalmente haremos referencia a la información administrativa, que tiene que ver con el manejo del presupuesto, con cuestiones relacionadas con adquisiciones, obras y servicios. Pasemos entonces primero a la información jurisdiccional. Tratándose de esta información, como ya lo mencionamos inicialmente, es de gran relevancia que los gobernados conozcan el criterio que sostienen sus tribunales. Claro, hay que comenzar por lograr que los gobernados conozcan que existen los tribunales y que conozcan para qué sirven sus tribunales y que tengan conocimiento de que la mejor forma de resolver sus controversias es acudiendo a los tribunales, porque puede llegar alguien en algún país y convencerlos de que no acudan a los tribunales, les diga, no, mira, este sistema te va a llevar 10 años en que resuelvas tu problema jurídico, a mí me das 50 o 100 mil dólares, bueno, estamos hablando de otro país, y en 15 días yo te arreglo tu asunto. Y entonces, ¿qué se provoca con eso? Que se vaya transfiriendo esa función jurisdiccional que debe corresponderle al Estado a otros factores reales de poder. Entonces tenemos que establecer no solamente un marco jurídico adecuado que permita un sistema de impartición de justicia pronto, completo, gratuito, imparcial, sino también provocar que se aplique ese marco jurídico y que genere confianza en los gobernados. Una medida muy importante, como ya lo decimos, es conocimiento pleno del criterio jurisdiccional, del criterio que se va sustentando en cada determinación que adopta un juzgador, en cada proveído. Atendiendo a esta finalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información por lo que se refiere a los dos numerales que en